Arrancamos hoy con un caso clínico, uno de esos que nos hacen pensar. Tenemos a una mujer de 24 años, está embarazada por primera vez, de unas 22 semanas, llega a urgencias con un cuadro de dolor abdominal que lleva ya unas 24 horas y además tiene fiebre y náuseas. Y ojo, un detalle que me parece clave. Dice que el dolor empezó como alrededor del ombligo, ¿sabes? Pero que ahora se le ha ido más hacia abajo, a la derecha. Interesante. Dolor abdominal agudo en una embarazada de 22 semanas. Siempre te pone un poco en alerta, ¿no? Y esa migración del dolor que comentas desde periumbilical a fosa ilíaca derecha, junto con la fiebre, las náuseas, pues sí, huele a algo que hay que mirar ya. A ver, pueden ser varias cosas, obviamente, pero ese patrón es bastante clásico para una sospecha principal. Vamos a profundizar un poco. Exacto. Vamos paso a paso. Empecemos por la anamnesis, la historia clínica. ¿Qué necesitas saber primero para ir acotando? Fundamental entender bien las características de ese dolor. Le preguntaría, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Y si es un dolor continuo, o si va y viene, también si hay algo que lo dispare o lo alivia. ¿Le duele más al toser? ¿Al moverse? Es importante para saber si es un dolor más, digamos, visceral, difuso, o si ya hay irritación del peritoneo, ¿sabes? Ese dolor más localizado, más parietal. Pues mira, nos dice que le duele bastante, un 7 o 8 sobre 10, y que sí, que es constante, que no ha parado de dolerle, y que ha ido a más. Y lo que decías, empeora claramente cuando se mueve o tose. Vale. Dolor fuerte, constante, que aumenta con maniobras. Eso refuerza la idea de irritación peritoneal, sí. Mencionaste fiebre y náuseas. ¿Ha llegado a vomitar? ¿Y el ritmo intestinal? ¿Diarrea o al revés, estreñimiento? ¿Y alguna molestia al oridar? ¿Escozor? ¿Ir muchas veces? Esas cosas. Fundamental para ir descartando una gastroenteritis, una infección de orina, algún problema ginecológico. Ha vomitado una vez, nos cuenta. No tiene diarrea, pero sí dice que está estreñida estos últimos 2 días. Y nada de síntomas urinarios, lo niega por completo. Entendido. El estreñimiento, puede ser por muchas cosas, embarazo incluido, o por el propio dolor. Pero que no haya síntomas urinarios nos aleja un poco de la pista del riñón, de una pielonefritis, por ejemplo. Y antecedentes. ¿Es su primer embarazo? ¿G1P0? ¿No? ¿Alguna complicación hasta ahora en estas 22 semanas? ¿O algo ginecológico de antes? Quistes, miomas. Algo que sepamos que estuviera ahí y que pudiera, no sé, dar la cara ahora. Pues nos confirma que el embarazo iba fenomenal hasta esto. Y no tiene antecedentes ginecológicos que conozcamos. Vale. Pues con esta información de la charla inicial, de la anamnesis, siguiente paso. Imagino que exploración física, ¿no? ¿Correcto? A explorar. ¿Qué buscarías específicamente? ¿Y por qué? Primero, lo básico. Constantes vitales. Temperatura exacta, frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación de oxígeno. La fiebre, que ya nos la ha dicho, pero hay que confirmarla, pues apunta a infección, a inflamación. Si el pulso está rápido, taquicardia, o la tensión baja, podría indicar más gravedad, o deshidratación quizás. Pues mira, constantes. Temperatura de 38,2 grados Celsius. En la frecuencia cardíaca está a 105 latidos por minuto. Tensión arterial 110/70. Y la saturación de oxígeno, bien, 98% con aire ambiente. De acuerdo. Fiebre confirmada. Y esa taquicardia leve. Encaja. Vamos al abdomen. Con mucho cuidado, ¿eh? Primero inspección, ver si está hinchado o distendido. Luego auscultar, escuchar los ruidos del intestino. A veces, con inflamación ahí, el intestino se queda un poco parado, ¿sabes? Ilio reflejo. Ruidos disminuidos. Y después, palpar. Siempre empezando por donde no duele, suave, y buscando el punto de máximo dolor. Y clave, buscar signos de irritación peritoneal. La defensa abdominal, que es esa rigidez involuntaria de los músculos, y el signo de Bloomberg, el famoso dolor de rebote, que duele más al soltar de golpe después de apretar. Son signos muy indicativos. Entendido. ¿Y alguna cosa especial a tener en cuenta al explorar a una embarazada de 22 semanas? Uy, sí. Fundamental. A las 22 semanas, el útero ya ocupa bastante. Empuja todo lo que hay dentro. Y eso incluye al apéndice. En alguien no embarazada, el punto de McBurney, el sitio típico de dolor de apendicitis, está muy localizado abajo a la derecha.
Pero en la gestante, el útero lo desplaza, normalmente hacia arriba y hacia afuera, hacia el flanco. Así que el punto de máximo dolor puede que no esté donde lo buscarías de libro. Hay que buscarlo un poco más arriba y más lateral. Es un detallito crucial. Muy importante eso, sí. Pues al explorarla, el abdomen en general está blando, pero sí que duele claramente cuando palpas profundo en el cuadrante inferior derecho, un poco hacia el lado, como decías. Se nota cierta defensa voluntaria en esa zona, y sí, el signo de Blomberg es positivo. Y los ruidos intestinales están un poquito apagados, disminuidos. Perfecto, perfecto. Esos hallazgos encajan muy bien con la sospecha que teníamos. Defensa, Blomberg positivo justo ahí, en esa zona esperada por el desplazamiento. Todo apunta a irritación peritoneal localizada. Para completar la exploración abdominal, haríamos la puñopercusión renal. Unos golpecitos suaves en la espalda, a la altura de los riñones, para descartar del todo una pielonefritis, aunque ya nos dijo que no tenía síntomas urinarios. Se le hizo la puñopercusión y fue negativa en los dos lados, no le dolió nada. Estupendo. Podríamos plantear una exploración ginecológica, pero, a ver, con este cuadro abdominal tan focalizado, quizá no es lo prioritario ahora mismo. Podemos esperar a tener más datos. Entonces, juntando la historia y lo que has encontrado al explorar, ¿cuáles serían tus diagnósticos diferenciales ahora mismo? Tus hipótesis principales. Exacto. Llegados a este punto, la sospecha número 1, y con una probabilidad alta, yo diría que por encima del 80%, es una apendicitis aguda. El dolor que migra, la localización final aunque esté desplazada, la fiebre, las náuseas, el vómito, la defensa, el Blomberg positivo, es que todo encaja bastante bien. Sí, tiene toda la lógica. Pero ¿qué otras cosas tendríamos que tener ahí, en la recámara, aunque sean menos probables? Por si acaso. Claro, siempre hay que barajar alternativas. Por ejemplo, 1. Pielonefritis derecha, una infección del riñón derecho. Podría dar dolor en flanco o fosa ilíaca derecha, y fiebre, pero claro, sin síntomas urinarios y con la puñopercusión negativa, pierde mucha fuerza. Le daría una probabilidad baja, menos del 10%, diría yo. 2. Torsión anexial derecha, que se retuerza el ovario o la trompa. Causa un dolor superagudo, náuseas a veces. Es una urgencia ginecológica, hay que pensarla en mujeres jóvenes. El dolor puede ser ahí, sí, pero la fiebre no es tan típica al principio, y esos signos peritoneales tan claros como el Blomberg no suelen ser tan marcados. Probabilidad media-baja, un 10-15% quizá. Hay que tenerla presente. 3. Colecistitis aguda, la vesícula inflamada. Normalmente duele arriba a la derecha, en hipocondrio derecho, pero a veces el dolor irradia o es atípico. La fiebre y las náuseas sí cuadran, pero con el dolor localizado tan abajo, parece poco probable, menos del 5%, diría. Y luego ya cosas menos frecuentes en este contexto. Una gastroenteritis, pero faltaría la diarrea. Una amenaza de parto pretérmino, el dolor sería diferente, tipo contracción. Problemas de placenta, como un desprendimiento, que casi siempre sangra. O un cólico nefrítico, dolor distinto, irradiado, síntomas urinarios. Vale, muy bien estructurado ese abanico de posibilidades. Con la apendicitis como clara favorita, ¿qué pruebas pedirías ya para confirmar o descartar? Necesitamos pruebas complementarias, sí. Para empezar, análisis. 1. Analítica de sangre. Hemograma completo. Buscamos leucocitosis, glóbulos blancos altos, y sobre todo si hay muchos neutrófilos, lo que llamamos desviación izquierda, típico de infección bacteriana. También una bioquímica básica, función renal, iones, y, muy importante, la proteína C reactiva, la PCR, un marcador de inflamación que se dispara en procesos agudos. 2. Analítica de orina, un sistemático y sedimento. Aunque la clínica no apunte ahí, es casi obligatorio para descartar infección urinaria al 100%. De acuerdo, sangre y orina. Y pruebas de imagen, aquí es donde se complica un poco por el embarazo, ¿verdad? Justo, ese es el punto clave en gestantes. Normalmente, para sospecha de apendicitis, la primera prueba es la ecografía abdominal. Es rápida, no irradia, es accesible. El problema es que a las 22 semanas, con el útero ya grandecito y el gas intestinal que suele haber, ver el apéndice con la eco es complicado. Su rentabilidad baja bastante. Puede no verse o verse mal. Entiendo. ¿Y si la eco no nos saca de dudas, qué hacemos? ¿Se puede hacer un TAC en una embarazada? El TAC, la tomografía computarizada, ve muy bien el apéndice, sí,
pero usa radiación ionizante, y eso durante el embarazo intentamos evitarlo siempre que sea posible por los riesgos para el feto. Por suerte tenemos una alternativa genial y segura, la resonancia magnética abdominal. Se hace sin contraste con gadolinio, que también evitamos. La RMN no usa radiación ionizante y tiene una capacidad diagnóstica altísima para la apendicitis en embarazadas. Es la prueba de elección en estos casos. Alta sospecha clínica y limitaciones esperables de la ecografía. Clarísimo. RMN abdominal sin gadolinio. ¿Y qué buscarías ver en esa resonancia para decir es apendicitis? Pues buscaríamos los signos directos de que el apéndice está inflamado, que esté engrosado, normalmente más de 6 o 7 milímetros de diámetro, que haya líquido a su alrededor, líquido periapendicular, que las paredes del apéndice muestren cambios inflamatorios, realce, o que la grasa de alrededor esté también inflamada, sucia, decimos a veces. Perfecto. Pues mira, aquí tenemos los resultados. En sangre, leucocitos a 16.500 por milímetro cúbico, altitos, y un 85% de neutrófilos. La PCR también, por las nubes, 150 miligramos por litro. El análisis de orina, normal, sin nada destacable. Y la RMN abdominal informa. Cito textualmente. Apéndice fecal engrosado, de 9 milímetros de diámetro, con líquido libre periapendicular y realce mural, compatible con apendicitis aguda no complicada. Y añade, sin signos de perforación. Blanco y en botella. Los resultados son, clarísimos. Confirman totalmente la sospecha principal. Esa leucocitosis con neutrofilia y la PCR disparada nos dicen que hay una inflamación o infección aguda importante. La orina normal nos quita de encima la pielonefritis. Y la RMN, pues es la foto del delito. Apéndice de 9 milímetros, líquido, cambios en la pared, eso es una apendicitis aguda de manual. Y lo de no complicada es una buena noticia. Significa que de momento no parece haberse perforado. Entonces, diagnóstico final, zanjado. Sin ninguna duda. El diagnóstico final es apendicitis aguda no perforada en gestante de 22 semanas. Vale. Confirmado el diagnóstico, ¿cuál es el plan? ¿Cómo manejamos esto ahora? El manejo tiene que ser ágil y coordinado. Necesitamos hablar con cirugía general, obstetricia, anestesia. Y aunque el feto a las 22 semanas no sea viable fuera, tener a neonatología informada nunca está de más. Lo primero, el manejo inicial. Ingreso hospitalario ya. Dieta absoluta, nada por boca. Ponerle suero por vena, fluidoterapia para rehidratar. Y empezar cuanto antes con antibióticos intravenosos de amplio espectro. Hay que cubrir los bichos habituales, gram negativos, anaerobios y con fármacos seguros en el embarazo. Por ejemplo, una cefalosporina de tercera generación junto con metronidazol o quizá piperacilina tazobactam. Y por supuesto, analgesia para el dolor, también por vena. Antibióticos, hidratación, analgesia, soporte inicial, ¿vale? ¿Y el tratamiento definitivo? El tratamiento definitivo es quirúrgico. Hay que quitar ese apéndice inflamado, hacer una apendicectomía. Y esto es crucial. El embarazo no es una razón para esperar o retrasar la cirugía. Al contrario, retrasarla es peor. ¿Y cómo se opera? ¿Es distinto por estar embarazada? Hoy en día, siempre que el equipo quirúrgico tenga experiencia y el caso lo permita, la técnica de elección suele ser la laparoscopia. Se opera a través de pequeñas incisiones, con una cámara. Incluso en el segundo trimestre, como esta paciente, se puede hacer y tiene ventajas. Menos dolor postoperatorio, recuperación más rápida, menos riesgo de infección de la herida. Eso sí, hay que tener precauciones, controlar bien la presión del gas que se mete en el abdomen, colocar a la paciente un poquito del lado izquierdo para que el útero no aplaste los grandes vasos. Detalles técnicos importantes. Si por lo que sea la laparoscopia no es viable, útero muy grande, poca experiencia, visibilidad difícil, pues se recurre a la cirugía abierta, clásica, la laparotomía. La incisión se haría pensando en dónde está el apéndice ahora, más arriba y lateral, así que quizá no sea la típica incisión de McBurney. Foración del apéndice. Si se rompe, la infección se desparrama por el abdomen, causando una peritonitis generalizada. Se pueden formar abscesos, colecciones de pus, y la madre puede acabar con una sepsis, una infección generalizada muy peligrosa. Esto aumenta muchísimo la morbilidad materna. Y para el embarazo, las consecuencias también son muy serias. Sube mucho el riesgo de pérdida fetal, de que el parto se adelante, parto pretérmino, o de corioamnionitis, que es la infección de las membranas y el líquido amniótico. Por eso hay que actuar rápido.
Queda clarísimo por qué es una urgencia. Y volviendo un momento al diagnóstico, ¿por qué decías que es tan complicado a veces diagnosticar apendicitis en embarazadas? Ya apuntaste algo antes. Sí, es que es un verdadero desafío diagnóstico por varias razones. Un clásico. 1. Síntomas que se solapan. Las náuseas, los vómitos, incluso un dolorcillo abdominal son súper frecuentes en el embarazo normal. Se pueden confundir fácilmente con los de la apendicitis. 2. Exploración física engañosa. El abdomen ya está distendido por el útero. La pared abdominal está más relajada. Esto puede hacer que los signos de irritación peritoneal, como la defensa o el Blomberg, sean menos claros, menos evidentes. Están como enmascarados. 3. El apéndice viajero, lo que comentamos. El útero lo empuja y el dolor puede aparecer en sitios raros, no donde lo esperas. Te puede despistar muchísimo. Puede doler casi en cualquier sitio del lado derecho. 4. La analítica también lía. Durante el embarazo es normal tener los glóbulos blancos un poco altos, es fisiológico. Así que ver una leucocitosis no siempre significa infección, hay que interpretarlo con cuidado. El miedo a las pruebas de imagen. Aunque sabemos que la RMN es segura, y la eco también, aunque menos útil a veces, puede haber cierta reticencia o dificultad para acceder rápido a ellas, sobre todo a la RMN. Y si la clínica no es cantada, esto puede retrasar el diagnóstico. Es verdad, un escenario donde las pistas habituales están como distorsionadas. Una vez operada, ¿cómo sería el seguimiento de esta paciente? Pues después de la cirugía se seguiría con los antibióticos por vena unos días, según lo que se haya visto en quirófano y cómo evolucione ella. Importantísimo vigilar de cerca el bienestar del feto con ecografías. Si el embarazo estuviera más avanzado, se harían también registros cardiotocográficos, las correas, para ver cómo va el corazón del bebé. Y estar muy atentos a si aparecen contracciones uterinas. Si hubiera amenaza de parto prematuro, se podrían usar fármacos para intentar frenarlas, los tocolíticos, pero siempre con cuidado y valorando bien los riesgos. Y por supuesto, seguimiento estrecho por parte de obstetricia. ¿Y algún signo de alarma concreto que la paciente o el equipo médico deberían vigilar especialmente tras la operación? Sí, claro. Cosas que nos pondrían en alerta. Que la fiebre no baje o vuelva a subir, que el dolor abdominal empeore en vez de mejorar, que la herida quirúrgica empiece a echar pus, cualquier sangrado vaginal o notar contracciones regulares y dolorosas. Esos serían signos de que algo no va bien. Muy completo todo el recorrido. Creo que hemos cubierto bien el caso. Sí, yo creo que sí. Y fíjate, este caso es un ejemplo perfecto de cómo algo tan común, tan de todos los días como una apendicitis, se puede convertir en un reto diagnóstico y terapéutico importante cuando aparece en una embarazada. Nos recuerda que hay que tener siempre un índice de sospecha alto ante un dolor abdominal agudo en una gestante, aunque la presentación no sea la típica del libro. Y sobre todo, subraya lo vital que es la colaboración entre especialidades. Cirujanos, ginecólogos, radiólogos, anestesistas, trabajar juntos para tomar las decisiones adecuadas y rápidas, pensando siempre en el bienestar de la madre y del futuro bebé. Es un trabajo en equipo fundamental.